Bendita es tu obra, Señor, bendito eres tú para siempre. Te bendecimos, te adoramos, oh Rey de gloria. Es tu poder, Señor, que nos mueve, es tu poder que nos lleva, Señor, a confesar y a reconocer, Señor, tu obra en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, por la bendición de estar siempre, Señor, en tu presencia. Es tu obra, Padre. Y son tus propósitos los que se mueven, Señor, en este tiempo, Padre, para poder reconocerte, para poder entender tu voluntad, Señor. Sea hecha tu voluntad, así como se hace en los cielos, también se haga en esta tierra, Señor, para todos aquellos que necesitan poder entender, Señor, tu misterio, tu obra, tu propósito y tu voluntad. En el nombre de Jesús, aleluya. Gracias le damos a nuestro Rey. Amén, amén. Estamos disfrutando de la presencia de nuestro Dios por medio de las alabanzas, de los cánticos y todo lo que podemos hacer está dentro del propósito del Señor. Cuando tenemos en nuestro corazón gratitud, cuando hay acciones de gracia, entonces el Espíritu Santo comienza a moverse y a embargar todo para su gloria. Aleluya. Gracias le damos a nuestro Rey. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. En el capítulo 13 de San Mateo. Busque su Biblia. Lo espero para que de esta forma podamos todos leer a unísono, ¿ya? Que usted también pueda leer en voz alta allí donde se encuentra en su hogar y de esta forma también disipar las fuerzas de mal que muchas veces vienen a tratar de compresionar nuestra mente y corazón, y una manera también de poder hacer que las potestades retrocedan cuando leemos las Escrituras en voz alta. Amén. Vamos entonces a ir al versículo 10 del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Amén. Y voy a dar lectura, dice el título que está aquí en la Sagrada Escritura, el propósito de las parábolas. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les habla por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Palabra de Dios. Vamos a orar a nuestro Rey. Oh Dios, en esa alabanza que podemos decir: abre mis ojos, está, Señor, todo el sentir de todos estos versículos que están aquí escritos y manifestados por el Señor. Abre mis ojos, porque de esta manera podemos llegar a ver y a entender y a comprender la realidad de estos tiempos, en donde tú quieres, Señor, enseñarnos a nosotros el misterio que aún está oculto para muchos,
Pero tú tienes, Señor, el tiempo y el momento propicio para dar a conocer tu verdad y tu obra. Por eso, si este es el momento, te ruego, Señor, que abras el entendimiento de tus hijos, de tu pueblo, de aquellos, Señor, que a lo mejor van a interceptar este mensaje o que se van, diríamos, a conectar y que tú puedas, Señor, atraerlos con tu verdad y tu palabra, porque tu palabra en sí es bendita. Solamente te ruego que como instrumento en tus manos esta palabra pueda pasar, Señor, y pueda hallar la obra que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús te damos gloria por Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. He puesto por título a este mensaje a ellos. A ellos. Así se titula. Porque la Escritura hace una clara diferencia. Cuando se manifiesta aquellos que están como oyentes o que en un momento están, por así decirlo, viendo al Señor. Porque pueden ellos tener la vista, pero sin lograr ver lo que realmente tendrían que ver. Es por eso que el Señor hace esta diferencia de vosotros y ellos. Las parábolas, en realidad, por dentro, podríamos preguntarnos, ¿qué son? Son los misterios del reino de los cielos. Eso en sí son las parábolas. Los misterios del reino de los cielos. Sabiendo esto entonces, nosotros ahora tenemos que llegar a entender lo que dice el versículo 11. Él respondiendo les dijo ante la pregunta de los discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En otras palabras, a los creyentes, los discípulos del Señor, a los que se acercan, les he dado a saber los misterios del reino. A los que con intencionalidad se acercan al Señor con el propósito de oír, de ver, de poder sentir que las palabras del Señor están provocando vida en la persona. Por eso Pedro no titubeó al decir, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Cuando se hizo pesado oír lo que estaba el Señor diciendo, porque muchos quieren solamente que se les diga lo que ellos quieren oír, pero el Señor siempre tiene una palabra, no solamente de exhortación, sino también de amonestación, aunque siempre va a venir el consuelo del Señor sobre la vida de las personas cuando la palabra se está dispensando. Pero sin embargo, el Señor hace una clara diferencia, porque a vosotros, amén, os he dado a saber los misterios del reino. Mas a ellos, ¿quiénes son los ellos? ¿Quiénes son los ellos? ¿Por qué el Señor hace tan clara esta diferencia? Diferencia que en este tiempo no se quiere ver o no se quiere entender. Que inclusive los mismos creyentes han entrado en confusión, porque como que se está fusionando todo. En este sincretismo religioso de este tiempo, en la que por la desesperación por causa de la situación que estamos viviendo, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en que hay crisis dentro del ámbito familiar, laboral, personal, está realmente las personas de una u otra manera buscando a Dios. Pero ellos creen que le han hallado. Ellos creen que al Dios que están clamando le está escuchando.
Hasta podrían pensar que alguien que a lo mejor se contagió del COVID y después de un proceso, en un tratamiento, ya sea porque su cuerpo a lo mejor pudo más que lo que realmente pudiese ser este virus, y le atribuimos a que a ese Dios que se estaba aclamando le mejoró, le sanó. ¿Y qué podríamos pensar de aquellos que ya partieron? ¿Acaso Dios también no intervinió en eso? Bueno, de todas formas, lo que está sucediendo en este tiempo en donde hay mucha confesión, mucha confusión y comezón de oír. Es como la realidad de lo que el Señor nos dijo en su momento, que en los últimos tiempos habría comezón de oír. Pero, ¿cuántos realmente están oyendo lo que debieran oír? Por eso el Señor hace una clara diferencia, al cual yo en este día quiero poner en evidencia. ¿Quiénes son vosotros y quiénes son ellos? Ya lo dije. Son vosotros los creyentes, los discípulos del Señor. Porque después que uno ha asumido el llamado del Señor como hijo de Dios, porque antes de ser discípulos tenemos que ser hijos de Dios. No pretendamos ser discípulos si antes no tenemos una clara, diríamos, conciencia de nuestra filiación con Dios. El Señor lo dijo claramente. Si le recibimos, entonces vamos a ser llamados hijos de Dios. Se nos va a dar la potestad, el poder de ser llamado un hijo de Dios. Porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas ahora a todos los que le reciben, Él les da autoridad, les da derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero hay que recibirle, y hay que hacerse discípulo de Él. O sea, hay que tener un seguimiento de vida con Él. No es salir de la situación en la cual nos estamos encontrando, sino que debemos entrar también a relacionarnos con Él como un hijo, a un padre, en la cual no solamente presentamos nuestras necesidades, sino que admitimos también las enseñanzas de ese padre. Entonces, solamente a los discípulos, a los que se acercan, a los que generan un acercamiento más, diríamos, más íntimo con el Señor, les es dado a saber, como dijo el Señor, los misterios del reino de Dios. Más a ellos no les es dado. Porque mira lo que dice el versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará. A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. A veces pienso de que algunos están tomando este versículo con respecto al aspecto económico, al aspecto de tener, recursos económicos, y que por ende te da la impresión de que el que tiene como que cada vez sobreabunda más en tener más. Y el pobre cada vez más pobre, por así decirlo. O sea, aún lo que tiene como pobre le va a ser quitado y va a ser más pobre todavía. Pero no apunta ya a las Escrituras, créame, que no apunta ya. Primero, cuando el Señor dice, porque a cualquiera que tiene, está el Señor haciendo una acción de no tener en ningún distingo con nadie, sin distinción de raza ni clase social. O sea, a cualquiera, de cualquier raza y de cualquier ámbito social, el Señor le está hablando ahora. Porque a cualquiera que tiene, el requisito es tener, ¿ya? Porque a cualquiera que tiene, el requisito es tener. ¿Qué cosa? Aquí va. Primero, el reconocimiento de Jesús como Salvador. Y segundo, como Señor. Ese es el requisito. Eso es tener el reconocimiento de Jesús como Salvador y Señor. O sea, haber sido salvo. Punto 1. 2. Confesar con nuestros labios que ahora Él es el Señor. Que ahora
Él es quien gobierna, que Él es el amo, que Él es el Señor, que Él es nuestro jefe. Él es el que ahora nos gobierna. Amén. Por lo tanto, el requisito es tener el reconocimiento de Jesús como Salvador y Señor. Más, si solamente tiene una noción de Jesús histórico, aún ese saber le será quitado. Porque como una nación cristianizada, tenemos la noción de Jesús históricamente hablando, al punto que celebramos la Navidad, celebramos la Semana Santa. Y todo eso está, diríamos, apuntando a la vida del Señor estando aquí en la tierra, en lo que tiene que ver con su nacimiento, con su muerte y también con su resurrección. ¿Quién no lo sabe? Pero aún ese saber le va a ser quitado si no está en sus labios la confesión que Jesús es su Salvador y Señor. Créame que así va a ser. Porque la situación que vive este mundo denota abiertamente que no hay un reconocimiento claro de su poder salvador y de su resurrección, de que Él vive, que Él está ahora con nosotros. El Señor dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero por esto que dice así, dice, pero al que no tiene, o sea, al que no recibió, eso quiere decir, pero al que no tiene, al que no recibió, más bien rechazó, ese es el punto. No tiene porque rechazó, porque no recibió, no quiso recibir, ese es el punto, hermano y amigo. Que si tú rechazas las verdades del Señor, si tú no te pones a la luz de las Escrituras, a caminar y a vivir como el Señor quiere que tú vivas, tú perteneces a los ellos, no a los vosotros. Entonces tienes que tener muy claro. Vamos a partir de la base que es el Espíritu del Señor. El Espíritu mismo, dice el apóstol, el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testimonio tú lo tienes que tener sí o sí. No tienes que pensar en que mañana o porque vives una vida religiosa ya tú estás constituido o estás llamado como un hijo de Dios, porque un hijo de Dios hace confesión primeramente de sus pecados. Tiene que haber un fruto que es el fruto del arrepentimiento, porque el Señor lo dijo claramente, si no os arrepentís, todos igualmente, incluyendo a ellos y a vosotros, todos igualmente pereceréis. Entonces, tenemos que partir de esa base, que tenemos que asumir el llamado del Señor a ser hijos de Dios. Y esa confirmación no la doy yo como ministro, te la da el Espíritu Santo. Y tú no puedes mentirle al Espíritu Santo. Sería engañarte a ti mismo si tú estás pretendiendo, voy a decir mejor, aludirte que eres un hijo de Dios, cuando en tu vida no hay fruto, no hay testimonio, no hay cambio, no hay conversión. Aún sigues viviendo con tu vida antigua, pasada, con tu vida de pecado, de mentira, de engaño, de hipocresía. Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con el adulterio, con la fornicación. No. Dios no lo admite. Dios ama al pecador, pero no el pecado. No el pecado. Y el pecador está llamado a no ser ellos, sino a ser vosotros. Pero al que no tiene, o sea, al que no recibió, porque no quiso, más bien rechazó, aún lo que tiene,
el poco saber de Jesús. Porque algunos solamente tienen, diríamos, el conocimiento de lo que le enseñaron en el catecismo. Y algunos rezos por aquí y por allá. Pero nada más. No hay una conversión. Y miren lo que dice el 13. Por eso les hablo. Está hablando el Señor. Yo no, por favor. No me culpe a mí. Es el Señor que lo dice aquí, en el 13. Por eso les hablo por parábola. Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen ni entienden. Ellos no recibieron, no quisieron verlo, ni oírlo. Es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Veamos ahí en Juan capítulo 3, porque muchos conocen la historia de Nicodemo y sabemos lo que el Señor le dijo a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo. También el Señor le da a conocer con mucha claridad que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Estoy leyendo Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido en la Sagrada Escritura. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el que en Él cree, mire, porque el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, o sea, el que no quiere recibirle, el que no quiere oírle, el que no quiere verle, dice, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Por eso que pasan a ser ellos. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres o ellos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel, estoy leyendo el 20, 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Se da cuenta? ¿Por qué están en esa condición de ellos? Porque aborrecen la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Porque en la luz sus obras quedan al descubierto. Entonces no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, o sea, dejó de hablar palabras soez, insultos, enojo, ira. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces están ellos y vosotros. Ellos no recibieron. No quisieron verlo ni oírlo, entonces, como bien dice aquí, no van a poder convertirse y sanarse, claro, espiritualmente. Amén. Porque recuerdo cuando vino una mujer que estaba sufriendo hemorragias internas y estaba teniendo serios problemas de salud. Había gastado todo en muchos médicos, pero el Señor pasó justamente por ese pueblo en donde estaba ella y ella vio la oportunidad de sanar. Al ver tanta gente
tuvo que de una u otra manera ingeniársela para poder llegar al Señor, y la mejor manera fue arrastrándose. Así, literalmente. Y ella se propuso solamente tocar el borde de su vestido. Y ella lo dijo, lo confesó. Si solamente tocar el borde de su manto seré sana. Después que el Señor siente que su poder salió de él, virtud, dijo él, salió de mí, cuando manifestó, alguien me tocó, siendo que mucha gente estaba tocándole, pero él sintió un toque especial. Y el Señor siempre va a sentir un toque especial cuando alguien se acerca de corazón a Él. Por muy lejos que estés, por muy desamparado que estés, el Señor siempre tendrá virtud para ti. Y el Señor pregunta, ¿quién me tocó? Y la mujer le dice, bueno, yo te toqué. Y bajo esa circunstancia, el Señor le dice abiertamente, vete porque tu fe te ha salvado. Es verdad, hay enfermedades con peligro de muerte como el COVID-19. Son enfermedades con peligro de muerte. Y bien podríamos decirle a estas personas que ya salieron de su situación de salud que ahora ya son salvos. Pero no se refiere específicamente a esa salvación, se refiere a la salvación del alma. Por eso dice, para que se conviertan y yo los sano. El versículo 14 dice, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Amén. Cuán importante es recibir la salud espiritual. Jesús, nuestro amado Salvador, Él es salvación y salud. Él está esperando que tú puedas acercarte a Él para dejar esta condición de ellos para ser parte de nosotros o de vosotros. Pero mira lo que dice el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Aquí vuelve el contraste de vosotros otra vez. Mire, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos de los profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí vuelve el contraste de vosotros, de los hijos de los que tienen, porque recibieron al Señor, y oír lo que oís y no lo oyeron. Porque bienaventurado oír esas palabras ahora por medio de los ministros. Porque el Señor ahora nos ha dado a nosotros esa capacidad de poder interpretar, de poder dar a conocer estas parábolas, estos misterios que son del reino de Dios. Bienaventurado oír esas palabras por medio de los ministros de la palabra. El propósito del Señor de hablar por parábola es para que sea claro para unos y oscuro para otros. Es como misterioso esto, porque el propósito del Señor de hablar por parábola es para que sea claro para unos y oscuro para otros. Claro para unos y oscuro para otros. Ese es el propósito del Señor con la parábola. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 22. En el Evangelio allí nos encontramos con algo muy importante que va a dar más luz
a lo que he estado refiriéndome en estos momentos. Allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 22, dice así: le dijo Judas, y está entre paréntesis, no el Iscariote, por si acaso, ¿ya? Le dijo Judas, porque había un Judas dentro de los discípulos, Judas Tadeo, y había otro Judas que era el Judas Iscariote. Pero el Judas Tadeo dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. Amén. Entonces, está clara ahora por qué, o está claro, digo ahora, por qué el Señor se va a manifestar a unos y no a todos. A unos pocos, voy a decir mejor, y no a todos. Porque, como bien leíamos allá en Juan, el problema del mundo es que el mundo ama más el pecado, las tinieblas, y no quieren en ninguna manera salir de ese estado. Pero el que me ama, dijo el Señor, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Para los de afuera, las cosas quedan oscuras. ¿Por qué? Porque no aman al Señor. Vuelvo a repetir, para los de afuera, las cosas quedan oscuras, porque no aman al Señor. Hay que amar al Señor y guardar su palabra para poder ver por dentro los misterios del reino de los cielos en las parábolas. Porque en la próxima parábola que el Señor entrega, que es la parábola del sembrador, allí en el mismo Evangelio según San Mateo, el Señor les dice así: oíd pues vosotros las parábolas del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y ahí comenzamos entonces inmediatamente con otra parábola mostrando una realidad de los ellos y los de vosotros. Hay que amar al Señor y guardar su palabra para poder ver por dentro los misterios del reino de los cielos en las parábolas. Amar al Señor es amar su obra. Amar al Señor es amar su obra. Es amar su iglesia. Es amar a Cristo. Porque Él es la obra. Amén. Amar al Señor es amar su obra. Porque Él es la obra. Padre, te damos gloria y gracias por esta palabra que tú has venido a traer ahora a nuestra vida. Estamos, Señor, en tu obra. Estamos reconociendo que eres tú, nuestro Rey, Señor. Nuestros labios lo confiesan. Y deseamos poner en práctica tus palabras para que de esta manera podamos tener esta relación tan íntima con nuestro Padre Celestial. Porque tal como tú lo manifiestas, tú quieres hacer morada con nosotros. Tú quieres que nosotros estemos dentro de tu casa, viviendo siempre dentro de tu propósito y voluntad. Oh Señor, recibe a aquellos que en esta hora pueden confesar con sus labios que tú eres su Salvador y que tú eres el Señor de su vida. Quisiera en esta hora que nuestros amigos que están viendo este programa pudiesen confesar con sus labios a Jesucristo como su Salvador y Señor. Repite conmigo ahora, dilo conmigo.
Oh Señor, perdona mis pecados. Lávame en tu sangre. Recíbeme como tu hijo. Sálvame ahora, líbrame ahora. Yo confieso con mis labios que ahora tú eres mi Señor, que tú eres mi Señor. Eres mi Padre, eres mi Padre. Confieso con mis labios que eres mi Padre y yo soy tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.